En este video vamos a hablar sobre soluciones amortiguadoras. Las soluciones amortiguadoras también se conocen como soluciones buffer o soluciones tampón o soluciones reguladoras. En todo caso, estamos haciendo referencia a una solución buffer. Sí, vamos a llamarle buffer simplemente. Un buffer es una solución que es capaz de resistirse a los cambios de pH. Soporta los cambios de pH. Por ejemplo, si decimos que este es un buffer, llamémoslo buffer. Al ser un buffer, se resiste a los cambios de pH. Por ejemplo, si adicionamos una sustancia ácida, un ácido, digamos ácido, como el HCl, por ejemplo, al ser un buffer, este buffer va a resistirse a los cambios de pH que supondría la adición de este ácido. De forma similar, si adicionamos una sustancia alcalina, o digamos una base, ¿sí? La presencia de esta base en principio, digamos, supone un aumento en el pH. Pero como estamos acá en una solución buffer, esta solución buffer se va a resistir a ese cambio de pH, que supone bien sea la presencia o la adición de un ácido o de una base. Entonces decimos, un buffer, en pocas palabras, podemos decir que resiste cambios de pH ante la adición de sustancias ácidas o sustancias básicas. ¿Sí? Muy bien. Respondimos entonces qué es un buffer. Vamos a preguntarnos ahora de qué está hecho un buffer. ¿Qué sustancias conforman un buffer? Una solución buffer. Esa pregunta la vamos a responder diciendo que un buffer está conformado por lo que llamamos o por lo que conocemos como un par ácido-base conjugado. Un par ácido-base conjugado podría ser, por ejemplo, el HF, ácido fluorhídrico, y el F-, el ion F-. ¿Sí? ¿Por qué acá tenemos un par ácido-base conjugado? Para eso podemos verificarlo simplemente observando que en el par ácido-base conjugado hay una sustancia que tiene un hidrógeno menos que la otra. En este caso, el F- tiene un hidrógeno menos que el HF. La sustancia que tiene el hidrógeno de menos es lo que conocemos como la base, y la sustancia que tiene el hidrógeno de más es lo que conocemos como el ácido. Entonces tenemos acá un par ácido-base conjugado, ¿sí? Formando lo que conocemos como un buffer. Algo muy importante acá para notar es que este ácido del que estamos haciendo referencia, HF, debe ser un ácido débil. De hecho, el HF es un ácido débil. Muy importante. El ácido del buffer debe ser un ácido débil. También vamos a notar que la base, en este caso el HF, debe ser aportada por lo que conocemos como una sal. Es decir, recordemos que como acá tenemos un ácido débil, el HF, este HF se disocia en solución y va a formar el ion H+, vamos a notarlo así, el ion H+, y el ion F-. Muy importante, este ion F-, del cual estamos haciendo alusión en el buffer, no va a ser aportado, digamos, por el ácido HF a través de su reacción de disociación, sino que va a ser aportado por una sal. Por ejemplo, en este caso sería NaF. El NaF es una sal, se desprende completamente en el ion Na+, que no lo vamos a tener en cuenta, no tiene un efecto en este caso, y el ion F-. Este ion F- lo estamos observando acá. ¿Sí? Muy bien. Digamos que el F- está siendo aportado mayoritariamente por la reacción de disociación de la sal más que por la reacción de disociación del ácido. De esta manera tenemos una solución buffer. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces las sustancias que conforman un buffer. Esas sustancias hacen parte de lo que conocemos como un par ácido-base conjugado. Vamos a preguntarnos ahora cómo actúa un buffer. ¿De qué manera las sustancias en este par ácido-base conjugado evitan o se resisten a esos cambios de pH? Para eso vamos a quedarnos con el ejemplo que estamos manejando. HF,
que forma un par ácido-base conjugado con F-. Difieren solamente en un hidrógeno, por lo tanto acá tenemos una solución buffer. Se resiste a los cambios de pH. Digamos que vamos a adicionar un ácido, una sustancia ácida como el HCl, por ejemplo, ácido clorhídrico, en este caso un ácido fuerte. Este HCl, cuando entra en solución acuosa, se desprende completamente en sus iones H+ y Cl-. El ion Cl- no lo vamos a tener en cuenta, no tiene un efecto en este caso sobre el cambio de pH. El que sí vamos a tener en cuenta es el ion H+. Este ion H+ entra y se desprende completamente, digamos, el ácido HCl se desprende completamente y forma el H+. Este H+, en principio diríamos que supone un cambio de pH, porque si recordamos, el pH se calcula como el logaritmo negativo de la concentración de iones H+. Entonces, si estamos adicionando iones H+ de parte de este ácido, repito, en principio diríamos que cambia el pH de forma apreciable, pero como tenemos un buffer, este buffer va a evitar que este pH cambie de manera apreciable. ¿De qué manera? Bueno, comencemos diciendo que como estamos adicionando este H+, es la parte ácida de una reacción. El H+ es la parte ácida de una reacción y el F-, como es la base de ese par ácido-base conjugado, el F- va, digamos, a consumir esta parte ácida que es el H+ que está ingresando. Porque H+ más F- lo que va a formar es el ácido HF. O sea, el H+ que está ingresando está siendo consumido por el F-, que es la base del par ácido-base conjugado, formando el HF. O sea, el ácido del par ácido-base conjugado que forma el buffer. ¿Sí? Vemos cómo se consumen estos iones H+ que están ingresando y de esa forma el pH se mantiene prácticamente constante. Muy bien. Vamos a pensar ya no en la adición de una sustancia ácida como el HCl, sino en la adición de una sustancia alcalina o básica como, digamos, por ejemplo, el NaOH. El NaOH, cuando entra en solución, recordemos que NaOH es una base fuerte, se desprende completamente, se va a desprender completamente en sus iones Na+ y OH-. Este ion OH- es el que vamos a tener en cuenta. El ion OH- ingresa en solución y en principio diríamos también que supone esto un cambio de pH, porque si recordamos el pOH, vamos a anotarlo por acá, pOH se calcula como el logaritmo negativo de la concentración de iones OH-. Estos iones OH- tienen una incidencia directa sobre el cambio de pH, porque recordemos también que la suma del pH más el pOH a 25 grados Celsius es igual a 14. Entonces, ¿cómo hace esta solución buffer para consumir estos iones OH- que están ingresando en solución? Pues en este caso el OH- sería la parte básica de una reacción. El OH- sería la parte básica de una reacción y la parte ácida sería el HF, precisamente el ácido que conforma la solución buffer, que hace parte del par ácido-base conjugado del buffer. El HF. Reaccionan, podemos pensar en este caso como una, digamos, una reacción de Bronsted-Lowry. Recordando que un ácido de Bronsted-Lowry le dona hidrógenos a la base de Bronsted-Lowry. De modo que este HF, que es el ácido, dona su hidrógeno y queda siendo F-. F-. ¿Sí? Y la base, que sería el OH-, está recibiendo ese hidrógeno y va a quedar siendo agua. Observamos nuevamente que aquí hay una acción amortiguadora porque el OH- está siendo consumido por el HF, formando entonces el F-. Y por lo tanto no se aprecia
un cambio en el pH, por lo menos un cambio apreciable. De modo que ya podemos observar que a través de estas dos reacciones, en este ejemplo, mostramos lo que conocemos como una acción, la acción amortiguadora. O sea, la manera como el par ácido base conjugado en el buffer evita que cambie el pH debido a la adición bien sea de sustancias ácidas, en el caso consume esta sustancia la base del par ácido base conjugado, o ante la presencia de sustancias básicas como el OH-, se consume debido al ácido, formando entonces la base del par ácido base conjugado. ¿Sí? Bien, vamos a resolver esta vez la pregunta cómo calcular el pH de un buffer. Para esto vamos a hacerlo a través de un ejemplo directamente. Nos dicen que calculemos el pH de una solución buffer preparada con ácido acético CH3COOH, ese es el ácido acético, 0,8 molar y acetato de sodio 0,75 molar. Ilustramos acá digamos, el tarrito donde están las sustancias, el CH3COOH, CH3COOH, este sería el ácido con CH3COONA. Esta sería la sal, pero esta sal va a desprender la base conjugada porque CH3COONA es una sal, acetato de sodio, se desprende completamente en los iones CH3COO menos más Na+. Este ion se llama ion acetato, CH3COO menos. CH3COO menos. Tenemos acá entonces el par ácido-base conjugada, porque podemos observar que el ácido tiene un hidrógeno de más comparado con la base conjugada. Por lo tanto, aquí tenemos conformada una solución buffer. Nos están pidiendo que calculemos el pH. Bueno, en este caso, para hacerlo vamos a plantear una situación de equilibrio porque como tenemos un ácido débil, CH3COOH, que se está desprendiendo en el ion acetato, CH3COO menos, más el H más. Eso de un lado. Y también tenemos que la base conjugada, CH3COO menos, el ion acetato, está presente en solución. Por lo tanto, podemos plantear la concentración inicial de cada una de las sustancias y la concentración de equilibrio. Teniendo en cuenta que la concentración inicial, en este caso de el ácido CH3COOH, ácido acético, es de 0,8 molar. 0,8 molar. ¿Sí? La concentración inicial del del ion acetato CH3COO menos, en este caso, como usualmente lo hacemos, no aplica. Recordemos que típicamente anotamos 0, pero en este caso no es 0 porque tenemos una concentración inicial de este ion acetato que está siendo aportada precisamente por la sal acetato de sodio y es igual a 0,75 molar. Vamos a tener esto muy en cuenta. Aquí vamos a anotar la concentración que está aportando la sal, acetato de sodio, es igual a 0,75 molar. ¿Sí? Esta es la concentración de la base conjugada, el ion acetato. En tanto que la concentración de este ion H+, sí es igual a 0, porque digamos que está siendo aportado de parte, o digamos, en el buffer está siendo aportado directamente por este ácido que se desprende. Por lo tanto, al inicio podemos anotar 0. ¿Sí? En el equilibrio, en tanto, podemos decir que este ácido, para llegar al equilibrio, va a tener que consumirse a través de esta reacción. Por lo tanto, vamos a anotar 0,8, su concentración inicial, menos lo que se va a formar de H+. En este caso le vamos a llamar X. Del ion acetato, desde el estado inicial hasta el estado de equilibrio, va a formarse una cierta cantidad a través de esta concentración
entonces vamos a anotar la concentración inicial de 0,75, le vamos a sumar la cantidad que se va a formar hasta que se llega al estado de equilibrio. Le vamos a llamar X también. En tanto que para el ion H+, vamos a sumar 0, la concentración inicial, más esa cantidad que se forma hasta llegar al estado de equilibrio, que es igual a X. ¿Sí? En este caso simplemente podemos anotar X, porque 0 más X es igual a X. Tengamos en cuenta que en esta reacción el coeficiente estequiométrico para cada una de las sustancias es igual a 1. Por lo tanto, acá con la X también anotamos un 1. O no anotamos nada porque, bueno, da lo mismo. ¿Sí? Muy bien. La constante de equilibrio, podemos observar que en este caso no la están dando. Es un dato que no nos ofrece el enunciado. Sin embargo, es algo que típicamente se da. Si no lo ofrece el enunciado, lo buscamos en una tabla. En este caso, la constante de equilibrio para esta reacción de disociación del ácido acético tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 5. Vamos a anotarlo, la constante de equilibrio de acidez, porque esta sustancia es un ácido, es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Y recordemos que la constante de acidez es una constante de equilibrio, precisamente. Se calcula como la concentración de los productos, o sea, de estas dos sustancias en el equilibrio, sobre la concentración de los reactivos en el equilibrio, o sea, de esta sustancia en el equilibrio. Si reemplazamos los datos, nos queda la constante de acidez es igual a la concentración de los productos, estas dos sustancias, en el equilibrio. O sea, esta concentración de acá para el ion acetato y esta concentración de acá para el ion H+, porque estamos tomando son las concentraciones de equilibrio. Entonces decimos 0,75 más X, por un lado, 0,75 más X, lo multiplicamos con X. Dividimos entre la concentración de reactivos, o sea, de este ácido en el equilibrio. 0,8 menos X en el equilibrio. 0,8 menos X. ¿Sí? La constante de acidez tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 5. Vamos a anotarlo de una vez. 1,8 por 10 a la menos 5 igual a esto de acá. De hecho, lo podemos acá reemplazar directamente para no ocupar el espacio. 1,8 por 10 a la menos 5. En este caso podemos hacer una simplificación muy importante porque habíamos dicho que esta base conjugada, en este caso el ion acetato, está siendo aportada mayoritariamente por la sal. En este caso la sal es el acetato de sodio, ¿sí? CH3COONA. Si está siendo aportada mayoritariamente por la sal, entonces la concentración de este ion acetato que encontramos en el equilibrio va a ser mayoritariamente 0,75, que es la que está aportando precisamente la sal. Por lo tanto, podemos despreciar este X, porque este X es la concentración de este ion acetato que se está formando por la disociación del ácido. Y estamos suponiendo que esa cantidad que aporta el ácido es despreciable al lado de la concentración que aporta la reacción de disociación de la sal. Por lo tanto, este X en 0,75 más X, o sea, aquí arriba lo vamos a despreciar. Simplemente vamos a decir que esto es 0,75. ¿Sí? Muy bien. De forma similar también podemos despreciar este X en el 0,8 menos X. ¿Por qué? Pues porque este X que estamos observando acá es la cantidad que se está consumiendo del ácido. Vamos a suponer que la cantidad que se consume de ácido es despreciable al lado de la cantidad inicial. O sea, X es despreciable al lado de 0,8. Esto lo podemos decir porque decimos que en la solución buffer, recordemos, habíamos dicho que el ácido debe ser un ácido débil. Si es un ácido débil, es un ácido que, digamos, disocia poco.
Si se disocia poco, hacemos referencia a que este X, que es la cantidad que se va a consumir del ácido, es despreciable comparado con su concentración inicial. Por lo tanto, el X lo despreciamos acá en 0,8 menos X. Queda siendo esto igual a 0,8. ¿Sí? Muy bien. Vamos a recordar que X es el valor que nos interesa en este caso porque nos están pidiendo el pH. Y el pH, lo voy a recordar con una formulita acá, es el logaritmo negativo de la concentración de iones H+. Estos iones H+ son calculados en el equilibrio. Y en el equilibrio, para H+, tenemos precisamente X. Por lo tanto, nos interesa el valor de X. En este caso, en esta ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a quitar esta ecuacioncita de acá, teniendo en cuenta que nos interesa de ella simplemente X. 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a 0,75 que multiplica a X dividido entre 0,8, de acuerdo a las simplificaciones que hicimos. ¿Sí? Aquí es como si estuviéramos dividiendo entre 1, multiplicamos en cruz 1 por 0,75 por X, o sea, 0,75 por X es igual a esta multiplicación 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,8. A 1,8 por 10 a la menos 5 que multiplica a 0,8. Eso es igual a 0,4 ceros y un 1. O sea, este lado de acá, esa multiplicación es igual a 0,4 ceros y un 1. 0,75x del lado izquierdo, de forma que dividimos ambos lados entre lo que acompaña a x, en este caso 0,75, cancelamos arriba y abajo 0,75, de esa manera nos queda despejada la x del lado izquierdo, x igual a 0,4 ceros y un 1 entre 0,75. Entre 0,75, eso es igual a 0,4 ceros y un 2 aproximadamente. ¿Sí? 0,4 ceros y un 2. Tenemos acá el valor de x. Y este valor de x habíamos dicho que coincide con la concentración de iones H+. La concentración de iones H+. De modo que, en este caso, el pH lo calculamos con esta fórmula, tomando la concentración de iones H+ que obtuvimos, de manera que nos queda pH igual al logaritmo negativo de la concentración de iones H+, o sea, de 0,4 ceros y un 2. 0,4 ceros y un 2. Si hacemos eso en la calculadora, nos queda el logaritmo negativo eso es igual a 4,72. El pH es igual a 4,72. El pH de la solución buffer. Observemos que para calcular el pH de una solución buffer es simplemente plantear una situación de equilibrio teniendo en cuenta las suposiciones que habíamos hecho. Recordemos que las suposiciones son que tenemos un ácido débil, ¿sí? De hecho es una condición para que tengamos una solución buffer, y también tenemos que la cantidad de, en este caso, base conjugada que se está aportando, esta cantidad la aporta mayoritariamente la sal, comparada con la que se obtiene por la disociación del ácido. ¿Sí?
Bueno, también tener en cuenta que este valor de pH que acabamos de calcular es un valor aproximado. Tengámoslo muy en cuenta porque los valores que tomamos en los cálculos intermedios fueron valores aproximados. Este valor de x de 0,40 es un valor aproximado. De hecho, esto sale más exacto si trabajamos con notación científica. Pero bueno, eso es algo que vamos a trabajar en próximos ejercicios. De hecho, en los próximos ejercicios vamos a trabajar no solamente el cálculo del pH en una solución buffer, sino el cálculo del pH ante la adición de sustancias ácidas, de un ácido, y de sustancias alcalinas, ¿sí? De bases. ¿Cómo se afecta ese cálculo del pH después que adicionamos bien sea un ácido o una base?